Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Y no por obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, momento, estaban arreglando el sonido, ¿ya? Bien, entonces, anteriormente estuvimos viendo varios asuntos que nos llevan a este pasaje que estamos estudiando hoy. Estuvimos viendo anteriormente cómo Pablo, Bernabé y Tito subieron a Jerusalén después de 14 años más o menos de la conversión del apóstol Pablo, o después de su primera visita a Jerusalén, 3 años después de su conversión. Pablo subió por una razón bien importante, como estuvimos viendo, que fue una dirección que el mismo Señor le dio para que él subiera. Y era por causa de que él quería exponer el Evangelio, exponer lo que le había entendido el Evangelio, delante de los hermanos en Jerusalén, por causa de unos judaizantes que habían salido a perturbar la iglesia que estaba en Antioquía. Ellos querían que los gentiles se circuncidaran y siguieran la ley de Moisés. Y todo esto se definió en un concilio que nosotros conocemos como el Concilio de Jerusalén, o el primer concilio de la iglesia. Entonces, este concilio, como vimos, fue decisivo para la fe de los cristianos, no solo en aquella época, sino también para la nuestra, para la fe que tenemos nosotros, ¿no? Vimos que las cosas que se decidieron en ese concilio, que los hermanos entendieron del Evangelio conforme a las Escrituras, era decisivo para mantener la unidad de la iglesia gentil y judía como un solo pueblo, y para ratificar que el Evangelio que Pablo predicaba era el mismo Evangelio que predicaban los apóstoles de Jerusalén. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este concilio? Que judíos como gentiles, ambos somos salvos solamente por la fe en el Evangelio de Jesucristo, solamente por la gracia de Dios. Esta, como decíamos la vez pasada, es una de las primeras batallas, o la primera batalla de la iglesia por la libertad cristiana, contra el legalismo, contra los intentos de los judaizantes de pervertir el Evangelio de la gracia, pero como también decíamos, no fue la única ni fue la última batalla. Incluso no fue la última batalla que libraría el apóstol Pablo. Entonces, hoy vamos a continuar con otra batalla bien importante de la fe de los cristianos, otra batalla por la libertad. Nuestro hermano Warren Wiersbe dice: si Jerusalén fue la primera batalla por la libertad, Antioquía fue la segunda batalla por la libertad cristiana. Vamos a ver otra de estas batallas por la libertad. Entonces, primeramente el versículo 11, si me acompañan, hermanos. Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Entonces, ¿cuándo y dónde ocurrió esto? ¿Cuándo fue que Pedro vino a Antioquía? Esta Antioquía que estamos hablando es Antioquía de Siria. Es lo que coinciden la mayoría de los eruditos. Y también los eruditos coinciden en que esto fue entre el concilio de Jerusalén, que estudiamos la vez pasada, o sea, después del concilio que hemos venido estudiando, y entre el segundo viaje del apóstol Pablo, su segundo viaje misionero. Entonces, en ese campito, donde también creemos que se escribió esta carta posiblemente, o en el viaje de Pablo a Corinto, pensamos que pudo haber sido esta visita de Pablo, porque vemos que también estaba Bernabé, y que era una iglesia donde había judíos y había gentiles. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta visita? Más o menos en aquel tiempo, y fue en Antioquía. Como también nos narra
Hechos 15:35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces Pablo, después de estar en el concilio de Jerusalén, descendió otra vez con Pablo y con Bernabé a Antioquía y estuvieron ahí un tiempo enseñando a los discípulos, un tiempo enseñando la palabra de Dios. Y se cree que en este fue el tiempo donde Pablo estuvo visitando a la iglesia. Entonces, hermanos, lo importante, aunque no sepamos cuál fue el momento exacto donde esto ocurrió, aunque no sepamos cuándo fue esta visita exactamente de Pedro a Antioquía, eso no deja de ser importante lo que Pablo quiere transmitirnos a través de lo que le va a enseñar, lo que le quiere transmitir a los Gálatas. ¿Y qué es esto? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Entonces, razones que vemos aquí. Primeramente vamos a ver las razones por las que Pablo no está contando este asunto. Pablo no está contando o relatando cómo él se opuso a Pedro cara a cara para indisponer a los hermanos de Galacia contra Pedro. Esa no era la razón de Pablo. Tampoco para imponer su autoridad apostólica. No es que Pablo quería resaltar por sobre Pedro y se le iba a contar una historia para que vean que yo soy más apóstol que Pedro. Esa tampoco es la intención del apóstol Pablo. Ahora, Pablo sí quiere comunicar este asunto porque él continúa con la defensa de su apostolado, como hemos visto en el capítulo anterior, los versículos anteriores, y también porque él quiere demostrar nuevamente que el evangelio es superior a los apóstoles y independiente de ellos. Porque si un apóstol puede ser reprendido, si un apóstol puede desviarse del evangelio, entonces debe ser corregido, es lo que quiere mostrar Pablo, porque el evangelio es superior a nosotros, superior a cualquier persona. Entonces esto es bien importante. Entonces Pablo se opuso y resistió a Pedro, dice cara a cara. ¿Por qué? ¿Por qué resistió a Pedro cara a cara? ¿Por qué le puso una resistencia cuando Pedro hizo una visita ahí en Antioquía? ¿Lo hizo por alguna rivalidad natural, será? No. ¿O lo hizo acaso por la defensa de la verdad, como nos va a decir más adelante? Entonces, Pablo no está reprendiendo a Pedro o resistiéndole cara a cara, como vamos a ver más adelante, por alguna causa doctrinal. No es porque Pedro estaba predicando una doctrina equivocada. No es porque Pedro estuviera predicando otro evangelio o un mensaje diferente. O que Pedro negara el evangelio con sus palabras. Sino por causa de una conducta de Pedro que era digna de ser censurada, fue que él lo resistió. Entonces no era por causa doctrinal, era por un asunto de mal ejemplo que Pedro estaba dando. Porque como vimos en el estudio anterior, Pablo y Pedro coincidían en el evangelio. En Jerusalén no hubo ninguna disputa. No intentaron Pedro ni los demás apóstoles obligar a que Tito fuera circuncidado. Entonces, como vemos y mencionamos, no fue un asunto doctrinal, para que quede claro, sino un asunto de conducta. Y ahí el versículo 12 nos explica por qué. Porque antes de venir, alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Entonces, varios asuntos que resaltar aquí. Al parecer, durante la visita del apóstol Pedro a Antioquía de Siria, vinieron de parte de Jacobo algunos hermanos. El padre de Jacobo, el hermano en la carne del Señor Jesucristo, el mismo que mencionamos en el estudio pasado, vinieron unos hermanos de origen judío. Entonces, acá hay varias cosas que mencionar. ¿Por qué Pedro se retrae cuando vienen unos hermanos de parte de Jacobo? Entonces, hay unas cosas de contexto que es importante que entendamos hoy para entender este estudio. ¿Cómo era para un judío natural, o un judío, digamos, que creció en un ambiente judío, como estos que venían de Jerusalén, cómo a ellos les parecía inconcebible no solo entrar en casa de un gentil, sino comer con él? Para que veamos por qué posiblemente Pedro hizo este asunto. Aún con el pedido apostólico que salió del concilio de Jerusalén de abstenerse de carne sacrificada a los ídolos, sangre o animales estrangulados, encontramos diferentes dificultades para que un judío quisiera comer, a un judío converso, cristiano, quisiera comer con los gentiles. Primeramente por causa de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento daba varias leyes donde el Señor habló a Moisés y habló al pueblo de Israel de ciertos animales que ellos no podían comer, animales puros y animales impuros. Así eran llamados. Digamos, algunos animales puros, por ejemplo, eran considerados los que tenían pezuña partida y que eran rumiantes. Y dijo que de esos pueden comer. Pero había algunos animales con pezuña partida que no eran rumiantes, como el camello o como el cerdo. Esos no los podían comer.
Entonces había unas reglas bien estrictas en el Antiguo Testamento de no comer reptiles, no comer ciertos bichos, no comer ciertos peces que no tuvieran escamas ni aletas. Y aunque esas leyes muchas a veces eran por salubridad, también eran leyes que apuntaban a Cristo, también eran leyes ceremoniales, que con la venida de Cristo quedaron abolidas porque eran sombras, no eran la realidad. Otra causa era que habían leyes dietéticas introducidas por los rabinos o la tradición de los ancianos. Entonces habían judíos, o más bien los judíos habían llevado tan al extremo ciertas interpretaciones de cosas que Dios había mandado en el Antiguo Testamento en cuanto a la dieta, que se habían inventado nuevas leyes dietéticas. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Ok. Pero los judíos, ¿qué entendieron? No mezcles carne con leche. Eso entendieron los judíos. O sea, sacaron otra interpretación hasta el día de hoy. Yo cuando vivía en Israel y hacía pizzas, en una época de mi vida, allá las pizzas no se hacen con carne como aquí. Allá no le echan chorizo, ni carne desmechada, nada. La carne y el queso no se pueden mezclar. ¿Por qué? No porque lo dice la Biblia, sino porque los rabinos le llevaron más allá y más allá y más allá la interpretación, añadiendo nuevas leyes que la Biblia no pone. Por ejemplo, ellos ni siquiera pueden lavar en el mismo lugar las cosas que se usan para carne y que se usan para leche. O sea, ellos tienen 2 fregaderos para lavar, los judíos ortodoxos. En uno lavan las cosas que se usan lácteos y en otro lavan las cosas cárnicas. Y no la mezclan. Una tabla es para los quesos, una tabla completamente diferente es para las cosas que tienen que ver con carne. Así todo está separado. ¿Eso lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia por ningún lado. Entonces, así como el día de hoy, en la época de Pablo y Pedro, habían leyes que habían impulsado los rabinos, sustituyendo la ley de la Biblia, imponiendo sus propias tradiciones dietéticas, las cuales la gente ya obedecía por costumbre o por religión, sino en la fe de los fariseos. Y la tercera causa podría ser el racismo que había entre los judíos hacia los gentiles. Además, los judíos en aquella época, y todavía hasta el día de hoy, una de sus oraciones es: gracias Dios, en las oraciones que hacen todos los días, oraciones diarias, es: gracias Dios porque no me hiciste gentil. Así oran los hombres. Y después dicen: gracias Dios porque no me hiciste mujer. Imagínate, terrible. Entonces ellos inventaron unas oraciones, un racismo, un machismo, unas cosas que no están en la Escritura, donde ellos dan gracias a Dios por cosas que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y menos en el Señor Jesucristo. Entonces, era bien tremendo para un judío comer con un gentil por estas razones. Ni siquiera entraban en casa de un gentil. No sé si se acuerdan cuando Pedro fue llamado por Cornelio. Cornelio estaba agradecido porque realmente un judío normalmente no hubiera ido a casa de un gentil. O cuando el Señor Jesús fue llamado por un centurión. Él mandó a decir al Señor Jesús: no soy digno que entres en mi casa. Él sabía que un judío, y más un maestro como el Señor Jesucristo, para un judío en su pensamiento era algo inmundo ir a casa de un gentil. Entonces, todas estas razones en la época hacía difícil hasta para un judío que se había convertido a Cristo, que le fuera fácil en su conciencia, en lo natural o en lo cultural, querer comer con un gentil. Esto es para que entendamos un poco el trasfondo. Ahora, hay otra cosa importante que mencionar. Pedro fue a visitar a los hermanos en Antioquía. Entonces, ¿qué hay de Antioquía? Esta Antioquía es Antioquía de Siria y era, después de Roma y Alejandría, la tercera ciudad más grande en población o en extensión del Imperio Romano. O sea, no era cualquier ciudad, una ciudad cosmopolítica, multicultural, como dice el hermano Adolf Paul, que después de Roma y Alejandría, Antioquía fue la ciudad más importante del mundo antiguo y en ese momento estaba en el apogeo de su existencia. En esta gran metrópolis del mundo antiguo floreció una iglesia multicultural y multirracial, como una de las pruebas de unidad más elocuentes generada por el Evangelio, ¿no? Era una ciudad donde se había dado algo que no se daba al principio cuando empezó la predicación, porque al principio de la predicación del Evangelio solo los judíos habían creído en Jerusalén. Luego llegó los samaritanos, pero los samaritanos también son israelíes. Entonces tampoco es que hubiera salido a otra nación o a otra etnia, ¿no? Pero aquí cuando el Evangelio llegó a Antioquía por causa de la persecución de Esteban, creyentes de trasfondo griego empezaron a surgir. O sea, gente que no era de origen judío, tal vez eran prosélitos, o gente que iba a las sinagogas como congraciando con la fe de los judíos, creyó en el Evangelio. Y tal vez algunos gentiles que nunca habían escuchado nada de
de la Biblia. Y estos ahora formaban una sola iglesia. O sea, era una cosa tremenda que en Jerusalén no se veía, que era algo extraño para los judíos. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Entonces Antioquía era un ejemplo de convivencia entre la iglesia gentil y judía, como una sola iglesia, ¿no? Porque no existe tal cosa como iglesia gentil y iglesia judía. Hay una iglesia que es la iglesia de Jesucristo, ¿bien? Entonces, aunque las regiones de Judea, Samaria, Galilea y Cesarea se veía con cierta tolerancia todavía que los cristianos de origen judío seguirían observando leyes dietéticas, obviamente no con fines redentores, sino como costumbres de toda la vida y crianza, ¿no? Porque todos estos judíos creyentes en el Señor Jesucristo, que todavía vivían en estas regiones donde la mayoría de la población era judía y los creyentes eran normalmente judíos o de trasfondo judío, era normal que ellos siguieran comiendo como habían comido toda la vida. O sea, si toda la vida no habían comido carne con leche, pues era normal para ellos seguir no comiendo carne con leche. Si toda la vida para ellos era normal no comer cerdo y era algo feo para ellos, o algo inmundo en su conciencia, pues era normal que siguieran sin comer cerdo. O sea, no hubo mucho cambio para esos judíos que comenzaron a creer en el Señor Jesucristo en un principio. Entonces, aquellos que habían venido de Jerusalén, ¿cómo venían? Muchas veces seguramente con un trasfondo de este mismo tipo, donde por su propia cultura seguían comiendo de la misma manera. Ahora, eso pasaba en las iglesias de trasfondo judío, pero ¿qué pasaba en Antioquía? En Antioquía se llegó a un entendimiento más profundo de las implicaciones del concilio que hubo en Jerusalén. William Hendriksen dice al respecto, hay un extracto bien interesante que creo que vale la pena leérselos. Si se había llegado a la deducción lógica, a saber si las ordenanzas ceremoniales en cuanto a las comidas y bebidas no habían de ser impuestas a los gentiles, tampoco debían ser una carga para los judíos. Se llegó a entender que la unidad de la iglesia compuesta de judíos y gentiles exigía, entre otras cosas, que comieran y bebieran juntos en dulce comunión, restringiendo las limitaciones al mínimo, quedando solo las mencionadas en Hechos 15, 20 y 29, que no eran que los hermanos cristianos, no eran todos los hermanos cristianos y no eran todos seguidores de Cristo, ¿acaso? Según este principio de amor y comunión, los miembros de la iglesia de Antioquía ya habían estado comiendo y bebiendo juntos por algún tiempo. Entonces, la iglesia en Jerusalén era completamente judía. Entonces, aunque llegaron a las conclusiones que llegaron al concilio de Jerusalén, siguieron comiendo como judíos. Pero la iglesia de Antioquía, ¿qué entendió? Nos dice aquí nuestro hermano William Hendriksen, que si los gentiles tenían que ser cargados con la ley de Moisés, porque eran salvos por medio de la fe en Jesucristo, entonces los judíos que vivían en Antioquía entendieron que tampoco ellos necesitaban guardar la ley dietética, que podían comer junto con los gentiles, que ahora eran sus hermanos en Cristo, y podían comer juntos. Entonces podemos leer que cuando Pedro llegó, él todavía comía con los gentiles al principio, porque había ciertas fiestas como los ágapes y otras donde los judíos comían juntos. Entonces esto es bien importante, los ágapes, porque muy posible era el contexto, o uno de los contextos donde se va a mencionar este asunto, que Pedro comía con los gentiles, porque dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Y posiblemente no se refería solamente a que Pedro fuera invitado a casa de un hermano, porque si este asunto que vamos a leer, si hubiera sido el asunto de una casa, no hubiera trascendido tanto. Entonces, muy posiblemente se refiere a que esto ocurrió en los ágapes, que eran los ágapes cenas de amor, como aquí hemos tenido, cenas donde los hermanos, aparte de tener la cena del Señor o celebrar la mesa del Señor, tenían una comida todos juntos. Y era algo muy seguido. Entonces, aquí hemos procurado hacerlo y queremos volver a la práctica de hacerlo lo más seguido que podamos. Entonces, muy seguramente esto aconteció en ese contexto de ágapes. Y en estos ágapes, como eran judíos y gentiles, aprendieron a comer juntos. Aprendieron a renunciar a ciertas cosas que realmente no eran necesarias en Cristo Jesús, que eran solamente sombras del Antiguo Testamento. Entonces, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles, es decir, Pedro no tenía problemas con los argumentos anteriormente expuestos de las leyes ceremoniales, la ley del Antiguo Testamento, la ley de los rabinos o el racismo. Él no tenía ningún problema con ninguna de estas leyes. Él estaba firme en el Evangelio tanto en doctrina como en conducta. Pedro concordaba fielmente con la enseñanza y conclusiones del Concilio de Jerusalén.
Por eso Pedro no tiene ningún problema en comer con gentiles, en comer lo mismo que ellos comían. Pero muy seguramente, como dijimos, ellos abstenían de las cosas que hablaron en Jerusalén. No comer sangre, no comer animales estrangulados y no comer comida ofrecida a los ídolos. Lo cual igual era bien difícil. En aquella época casi en el Imperio Romano consagraban casi todo animal a los ídolos. Pero de repente los hermanos, de alguna manera, alguno era carnicero, no sabemos, y conseguían carne, y entonces estaban guardando estas cosas que los apóstoles mandaron en Jerusalén. Pero por lo demás, Pedro no tenía ningún problema en comer con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, ahí surgió el problema. Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Entonces vemos en Pedro un repentino cambio, un cambio que iba a traer un peligro a la iglesia. Primero, no tenemos indicio de que los que vinieran de parte de Jacobo fueran judaizantes. Yo creo que si fueran judaizantes, Pablo diría, claro, pero cuando llegaron los judaizantes, o algo así, tal vez simplemente eran judíos que por cultura tenían una forma de comer, porque habían crecido toda su vida en Israel. Pero eso no quita sus prejuicios propios de comer con los gentiles por las razones antes mencionadas. O sea, estos hermanos que venían de Jerusalén tal vez venían con los prejuicios que mencionamos al principio. Uy, no, esos gentiles comen animales inmundos. Uy, no, tal vez sea una carne sacrificada a Zeus. Uy, no, tal vez sea un animal estrangulado. Uy, no, tal vez lo mezclen ahí con leche, le echan queso a la pasta con albóndigas y entonces, ¿cómo vamos a comer con ellos? ¿Quién sabe, no? Pero muy posiblemente los judíos venían con este tipo de, aunque no fueran judaizantes, vinieran con este tipo de prejuicios, porque si no, hubieran comido con todos los hermanos. Entonces, esto era muy posiblemente lo que ocurría. Segundo, vemos también que antes Pedro comía con los gentiles, y ahora él se retraía. ¿Por qué? Por temor. Por temor tal vez a la opinión de los que habían venido de parte de Jacobo. Tal vez era un miedo a la opinión de ellos, a ser juzgado por sus hermanos. Porque acordemos que Pedro venía a la iglesia en Jerusalén. Entonces tal vez eran incluso hermanos que Pedro apreciaba o amaba, o con los que él servía. Porque Jacobo no enviaría a cualquier hermano. Eran hermanos que estaban en la obra, o hermanos de importancia en la iglesia. O tal vez Pedro tenía miedo a perder su prestigio entre los judíos creyentes en Jerusalén. Como que dijeran, no, miren, Pedro como que se está rebajando, se está relajando, mira, ahora come con los gentiles. Entonces a veces era miedo a perder su reputación, ¿no? Por lo cual Pedro empezó a traicionar su propia conciencia, porque Pedro tenía una conciencia libre para comer con los gentiles, y él también empezó a poner en peligro con su mal ejemplo la unidad que había entre los judíos gentiles, pero entre los judíos y los gentiles en la iglesia en Antioquía. Entonces, aquí viene nuestra primera aplicación sobre esto que estamos estudiando, porque hay que aplicarlo a nuestras vidas. Chévere ver la parte histórica, el trasfondo, pero esto tiene una enseñanza para nosotros. En aquella época estaba ocurriendo eso, pero ¿qué pasa en nuestra época? Porque, hermanos, el temor al hombre puede llevarnos a traicionar la verdad del evangelio que hemos creído. Entonces, hermanos, no está bien que traicionemos la fe que tenemos del evangelio por temor a estos hombres. Muchos de nuestros días, ante la presión social, sea de la familia, el trabajo, sea en la calle o donde estudiamos, etcétera, muchos ceden los principios del evangelio. Muchos negocian los principios. Muchos ceden ante el temor natural y ante lo que el mundo les está pidiendo, con tal de congraciarse con los pecadores, con tal de no llevarse mal con la gente del mundo. Entonces hemos pasado a renunciar a lo que creemos o a esconder lo que creemos, a censurar lo que creemos o a actuar incluso contra nuestra fe. Pero cuando hacemos esto, hermanos, no estamos haciendo otra cosa que traicionar la verdad del evangelio. El mundo habla, hermanos, de tolerancia, ¿no? En nuestros días. De que debemos ser tolerantes con los demás, pero el mundo no es tolerante con nuestra fe, ¿no? Entonces, porque el mundo nos cuenta sus sinvergüencerías. Nosotros vemos hoy en día las marchas del orgullo gay, vemos la gente orgullosa de su pecado, vemos la gente en la calle el 8 de marzo, las mujeres salir medio desnudas, orgullosas de eso, a romper transmilenios, a destruir propiedad privada. Todo el mundo nos esconde lo malo, porque dicen que hay que ser tolerante con esas manifestaciones. Pero con el cristiano, hermano, no, a nosotros sí que escondamos que la fe es un asunto privado que no es público, ¿no? Que eso hay que sacarlo del gobierno, hay que sacarlo de la esfera social. Y entonces la gente, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocultar su fe. Es algo bien tremendo, porque el mundo no es tolerante con el evangelio. Y los cristianos queremos ser tolerantes con el mundo.
Una cosa tremenda. Entonces, por causa del temor al mundo y su falsa tolerancia, muchos cristianos callan la verdad en medio de sus familias y la sociedad para no ser vistos como bichos raros. ¿Usted se ha sentido así, un bicho raro, hermano? Para ser aceptados por sus pares, para no parecer unos locos. ¿Ok? Porque el mundo nos hace parecer como locos, como dementes a veces. Eso quiere hacernos creer de nosotros mismos. Pero eso no es la verdad. Por ejemplo, hermano, hay ambientes académicos de nuestros días donde incluso los cristianos ceden ante las mentiras como la evolución. En un intento de reconciliar la Biblia con la ciencia y meter ahí el creacionismo, ¿qué hacen ellos? Para no ser vistos como locos en la comunidad científica, ceden. Entonces, hoy en día hay hermanos serios, creyentes, que uno ve en algunos debates y uno ve que para no sentirse locos o para no sentirse despreciados o poco serios como científicos, dicen, bueno, yo creo un poquito en la evolución, yo creo que Dios ahí permitió que las cosas evolucionaran. Entonces empiezan a negar lo que la Biblia dice, que Dios fue el que creó las cosas y que creó todas las cosas ya completas. Yo nunca veo en la Biblia que Dios dijo, evolucione de la tierra los animales y evolucionaron los animales. ¿Usted lee eso en su Biblia, hermano? Yo no lo leo. Entonces esos científicos, por miedo a perder su reputación en el ambiente científico, empiezan a ceder a teorías falsas que están contra lo que la palabra de Dios dice, a negar que Dios creó las cosas, que la propia madre naturaleza supuestamente es la madre de todas las cosas y todo fue surgiendo solo. Generación espontánea, es una cosa muy vergonzosa que ocurre en nuestros días. ¿Por qué? Porque se avergüenzan, hermanos, del Evangelio, se avergüenzan de la palabra de Dios, se avergüenzan de los relatos bíblicos, y empiezan a negar la verdad y a avergonzarse de la verdad. ¿Qué dijo Cristo de los tales? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Marcos 8:38. Entonces nosotros debemos avergonzarnos, hermanos, de la fe que tenemos y lo que la Biblia dice y sostener lo que la Biblia dice. El que teme al hombre y sus pensamientos en detrimento de la verdad del Evangelio y de la palabra firme de Dios ha menguado en su temor a Dios. Ha crecido en el temor al hombre, pero ha menguado en su temor a Dios, a quien sí debemos temer y buscar agradar. Entonces, por querer agradar a los hombres, tememos a los hombres en vez de temer a Dios y agradar a Dios. Qué tremendo, hermano, y con lo que decía Marcos, ¿no? Lo que dijo el Señor ahí en el Evangelio de Marcos. Nosotros nos avergonzamos del Señor y le negamos la verdad, Él se va a avergonzar de nosotros un día también. ¿Ante quién prefieres pasar vergüenza? ¿Ante los hombres o ante Dios? Pero también tenemos también tenemos a los jóvenes que quieren agradar al mundo, que por agradar a otros jóvenes quieren vestir como el mundo, hablar como el mundo, oler como el mundo, tener lo mismo que el mundo tiene. ¿Por qué? Para sentirse bien con el mundo, para no sentirse un bicho raro también en el mundo, que yo me parezco a la gente a los demás jóvenes, y entonces su conciencia queda tranquila. Hermano, los jóvenes deberían estar pensando en cómo agradar a otros jóvenes y sentirse bien con ellos. No, es que yo he visto como todos los jóvenes, la moda es llenarme de la cara de agujeros, pues vamos a llenarme la cara de agujeros, para no sentirme bicho raro entre los agujereados. Entonces así pensamos en nuestros días, hermano. No, que ahora todo el mundo usa jeans rotos, voy a rasgar mis jeans. Yo tengo jeans rotos, pero por el uso, hermano. Y hoy en día los venden rotos, una cosa tremenda. ¿Pero por qué? Para no sentirse mal entre las sociedades, que esa es la moda, hermano. Entonces, yo no sé cómo en Bogotá, hermano. Yo veo una cosa en Bogotá con este frío de estos días, y yo veo gente medio desnuda en la calle, y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Lo que sea para resaltar, lo que sea para amoldarme al mundo, lo que sea, fue una locura, hermano, nuestros días. Pero eso sí, vestir recatadamente no es tolerado. Ahí sí estás loco, hay un mojigato, una mojigata, ¿no? Ahí sí estás un atrasado, un retrógrado, es que tú no sabes, Alberto, que así no se viste hoy en día. Que vestir así, medio desnudo, o mitad así, mitad de otra forma, hermano, una locura. La verdad ya no es tolerada, la belleza no es tolerada, pero lo horrible, la fealdad, ahora es la moda, hermanos. Y eso es lo tolerado por el mundo, y los jóvenes quieren hacerse feos para agradar a otros feos. En nuestros días, hermanos, rechazamos la belleza, la percepción de belleza que Dios nos dio naturalmente a todos los seres humanos. Y la rechazamos. En vez de ser jóvenes como Daniel, que no quiso acomodarse a los de Babilonia, ni comer la comida del rey, que no quiso congraciarse con ellos, ni sus pecados. Como tantos que quieren
que quieren, no quieren parecerse a Cristo, sino a sus héroes del mundo, a los cantantes de moda, a los jóvenes de las series de televisión. A eso quieren parecerse hoy en día los jóvenes. Hoy en día los jóvenes, para saber cómo vestir, cómo actuar, ¿qué miran? Disney. O miran Netflix. O miran YouTube. A ver qué le dice su youtuber de moda, su youtuber famoso. Y así es como, eso es el mundo queriendo tolerar y agradar todo lo del mundo, pero lo de Cristo no, hermanos. Esos principios sí los cedemos. En el trabajo también. Hermano, no seas al temor cuando estés en tu trabajo. No seas a la falsa tolerancia que predica el mundo, donde debes tolerar el pecado y amoldarte al ambiente de la oficina. Cristianos que en su trabajo han adoptado las prácticas del mundo en el detrimento de la verdad, lo que enseña la palabra de Dios, la sana competitividad o los negocios justos, ¿no? Entonces tu jefe viene a decirte, no, maquíllame este informe, por favor. O al contador, maquíllame la contabilidad. Y tú eres el contador. ¿Qué vas a hacer? Porque eso está tolerado, está bien visto. Tú eres un ganador si haces eso, es que te van a ascender. Te ganan un ascenso por ser un inmoral. O por ser hay un sucio en tus negocios turbios. Te aplaude el mundo, ¿no? Que así escalaste y llegaste a la cima. Eso es tolerado y aplaudido por el mundo. Pero decir la verdad, no, te despiden. Eso es intolerable, hablar la verdad. No, eso no sirve para el mundo de los negocios. Así te dicen. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Muchas veces se quiere amoldar a ese ambiente de trabajo, hermanos. Pero no cedas. No te avergüences del evangelio y no temas las represalias. Honra a Dios. Porque en ese temor, hermanos, podemos arrastrar tanto a creyentes a la hipocresía como a incrédulos. Porque esto que nos lleva a la hipocresía, dice el versículo 13, miren hermanos, y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, hermanos, tolerar el pecado en detrimento de la verdad, ¿a qué nos lleva? A la hipocresía, porque predicamos una cosa y actuamos de otra forma, como decíamos, en el trabajo, en la juventud, en los estudios, en la casa, en la ciencia, en lo que sea. Nos torcemos y arrastramos a otros. Entonces, hermanos, lo peor, hermanos, que el mal ejemplo de aquellos que Dios ha puesto de alguna manera en algún lugar visible, en algún cargo público o en la iglesia a predicar la palabra, o los ancianos, o a las hermanas o hermanos que sirven en distintas áreas. Hermanos, el mal ejemplo de ese tipo de hermanos que hace, arrastra a otros. Tú le fue un ejemplo en tu hogar, te diga, bueno, yo no tengo nada en la iglesia, no tengo nada visible, pero en tu hogar tú eres visible, en tu trabajo tú eres visible. Y tu mal ejemplo puede arrastrar a otros, a pensar a otros mal del evangelio, o a otros cristianos a relajarse y decir, no, si mi jefe que es cristiano actúa así, yo también puedo, porque usted es un ejemplo para los demás, hermano. Y Pedro era un ejemplo para los demás cristianos. Entonces, claro, su mal ejemplo que hizo arrastró a otros a la hipocresía. Este era el caso de Pedro. Ahora, no decimos aquí, hermanos, ni tampoco Pablo lo decía, que Pedro hubiera caído de la gracia de Dios o que se hubiera pervertido, predicar un evangelio pervertido. No, hermanos. Porque vemos claramente, hermanos, que en la santificación del cristiano, ¿cómo es? Bueno, la vida del cristiano supuestamente tendría que ser así, hermanos. Miren, nuestra santificación tendría que ir así, en su vida. Pero ¿qué pasa en nuestra vida cristiana? No es así derecho, ¿no? O todos están así subiendo en santificación con toda para arriba. Ya quisiéramos, ¿no? Todos subir así con toda. Ese es el objetivo. Pero Pablo decía, todavía no lo he alcanzado. Pero que decía Pablo, continúa adelante, a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, a veces en esas subidas hay caídas, pero seguimos subiendo. Pero hay caídas, pero seguimos subiendo, ¿no? El cristiano, aunque falla, aunque peca, porque no es perfecto, él sigue ascendiendo en santidad, él sigue creciendo, no se estanca, él no se va a detener, él va a avanzar. Eso debería ser lo normal en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, lo que pasaba con Pedro, podríamos decir que Pedro aquí tuvo una caída. Ahora, Pedro no está aquí como en su vida pasada. Vimos que Pedro cayó varias veces, incluso cuando estuvo con el Señor Jesucristo, ¿no? Varias veces se equivocó, dijo cosas que no debía decir. Jesús tuvo que corregirlo. Negó al Señor Jesucristo y Jesús lo perdonó, lo volvió a poner en el ministerio. Luego él fue valiente, ¿no? Y no negó al Señor. En Jerusalén habló del Señor. En el concilio en Jerusalén tampoco se avergonzó, el evangelio lo defendió. Pero aquí vemos que Pedro volvió a equivocarse. Y eso es una lección grande, hermanos, para que ninguno se confíe. No, si el apóstol Pedro, también una lección para los Gálatas, si el apóstol Pedro, hombre usado grandemente por Dios como el apóstol Pablo,
pudo caer en semejante ejemplo de hipocresía, ¿cuánto tú y yo también, hermanos? Podemos perder la libertad de obedecer nuestra conciencia y caer cautivo en lo que va a pensar en los demás, en lo que el otro va a decir y actuar hipócritamente, hermanos. A cualquiera nos puede pasar. Y fue una lección bien importante, por eso es que Pablo está mencionando esto, no para avergonzar a Pedro. Entonces, como dice nuestro hermano William Hendrickson, él estaba escondiendo sus verdaderas convicciones. En esto consistía la hipocresía de Pedro. Estaba escondiendo sus verdaderas convicciones. ¿Cuál era su convicción? Él antes comía con los gentiles, antes que llegaran los que venían de Jacobo. Esa era su convicción natural, que él y los creyentes podían comer. Sean judíos o fueran gentiles, podían comer juntos la misma comida. ¿Y qué más dice nuestro hermano? Así como una torre oculta su verdadero rostro, tras una máscara estaba haciéndose hipócrita. Eso es lo que está pasando con el apóstol Pedro. Está comportando como un hipócrita, porque Pedro, ¿por qué decimos que Pedro está siendo hipócrita? Porque dice el apóstol Pablo, por el trasfondo de Pedro. Había cosas que Pedro ya sabía y conocía. Pedro estaba actuando en ignorancia. Saber, Pedro todavía no había caído en cuenta de todas las implicaciones de lo que se decidió en Jerusalén. Pero miren, Pedro conocía la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a que los alimentos no son lo que contaminan al hombre, sino lo que sale de su corazón. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús enseñó a sus apóstoles. Pedro ya sabía eso. O sea, cuando el Señor Jesús habló de eso, hizo todos los alimentos limpios, porque no fueron los alimentos los que nos ensucian. Pedro había recibido la visión del lienzo, ¿se acuerdan? Cuando Dios envió a Cornelio a mandar a buscar a Pedro. Cuando ellos estaban abajo buscando a Pedro en la casa en donde se encontraba en Jope, en la casa del curtidor, cuando él estaba arriba, él recibió una visión de un lienzo que bajaba con animales cuadrúpedos de diferentes tipos, donde Dios le decía, mata y come. Y Pedro decía, no puedo comer porque yo nunca he comido, cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le mostró que no debe llamar inmundo lo que él ha purificado. Entonces, claro, ahí Dios se refería obviamente a los gentiles que él había purificado. Pero, ¿qué pasó ahí con Pedro? Pedro fue a casa de Cornelio, ¿y qué pasó? Después que predicó el evangelio y vio que los gentiles reciben el Espíritu Santo igual que ellos, él se quedó a comer con ellos. O sea, Pedro ya había comido antes con gentiles. Había estado en casa de gentiles. Entonces, ¿por qué ahora sí va a retraer de comer con gentiles? Y tercera razón, porque decimos que Pedro era hipócrita, o Pablo lo decía, él ya había comido con los gentiles, tanto en Cesarea, con Cornelio, o en Antioquía, antes de la llegada de estos hermanos de Jerusalén. Entonces, aquí vemos tres razones por las que Pedro estaba tratando contra lo que mismo había aprendido, contra lo que mismo había practicado antes y contra sus convicciones. Por eso Pedro estaba actuando como hipócrita. Entonces, todo lo anterior deja sin excusa su actitud y vuelve hipócrita su proceder. Los gálatas también podían equivocarse, hermanos. Es lo que estamos, como decíamos, es también lo que quiere mostrar Pablo, lo que mencionábamos antes. Los gálatas podían equivocarse y seguramente se estaban equivocando. Pero ¿quién más se puede equivocar? Nosotros. Entonces, mucho cuidado con eso, porque podemos haber aquí aprendido la palabra de Dios, podemos escuchar los mensajes correctos, podemos practicar la verdad como Pedro la practicó varias veces y todavía salir de aquí, ceder a la presión y convertirnos en hipócritas y perder la libertad de obedecer a Dios y a nuestras conciencias. Andar en la libertad de obedecer la verdad. Por eso decimos que esta fue una batalla por la libertad. Entonces aquí Pedro se equivocó y actuó de manera hipócrita y eso trajo ¿qué? Consecuencias. Primero empezó a arrastrar a los judíos a lo mismo. ¿A qué judíos está hablando aquí? A los judíos que vivían en Antioquía, que también comían con los gentiles, que tenían una buena unidad con los gentiles. Y también arrastró a otro líder, arrastró a Bernabé, otro líder de la iglesia de Antioquía, lo cual empeoró las cosas. Entonces él también fue arrastrado. Qué tremendo lo que decíamos, el mal ejemplo de líderes prominentes arrastra a otros hermanos. Entonces ahí podemos aplicar muchas cosas, ¿no? Que bueno, no vienen al tema, pero quisiera mencionar rápidamente. Hermanos, cuando el Señor lo ponga a usted en un servicio visible de la iglesia, mire toda su vida, hermano. Porque los demás hermanos van a mirar toda su vida, todo su proceder, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso va a guiar a los hermanos para que imiten lo bueno o va a arrastrar a los hermanos para que imiten lo malo. Entonces, hermanos, el peligro más grande del orgullo espiritual es creer que estamos bien como líderes o como siervos del Señor y caer en hipocresía y tolerarla, porque eso va a llevar a otros a lo mismo. Entonces Pablo no comunica estas cosas a los Gálatas
para otra vez para engrandecerse o para menguar a Pedro. Miren, Pedro cayó de la gracia, yo estoy bien, soy un mejor apóstol. No, hermanos. Sino para exponer que el Evangelio de Jesucristo y su obra para con todos los hombres es tan grande y que incluso si un apóstol o otros líderes prominentes, hermanos, no actúan conforme a él, deben ser corregidos, deben ser resistidos, porque el Evangelio es superior a nosotros. Volviendo ya al versículo 14, continúa. Entonces Pedro estaba arrastrando en su hipocresía a los judíos, a Bernabé, ¿y qué más? Pero cuando vi que no andaban, ya no era solo Pedro, eran todos los que estaba arrastrando en su hipocresía. Entonces él lleva el lenguaje de Pedro, ahora a todos los hermanos, y eso puede incluir a los Gálatas, a nosotros. Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no comes como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Aquí la cosa estaba empeorando, ya no solamente los judíos, ahora también los gentiles. Vamos a desarrollar este versículo. Entonces, Pedro y los que fueron arrastrados por su hipocresía no estaban actuando rectamente, dice aquí el apóstol Pablo, en cuanto a la verdad del Evangelio. Entonces, si Pedro, un apóstol de Jerusalén, o incluso Bernabé, que junto con Pablo les había predicado a los Gálatas, por lo cual era conocido entre ellos, podían equivocarse y andar en una forma incongruente con la verdad del Evangelio, cuantos más aquellos falsos maestros judaizantes que ahora estaban entre ellos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Miren, si Pedro, que es un verdadero apóstol, y estos hermanos como Bernabé, que ustedes lo conocen, que predicó el Evangelio de la gracia entre ustedes, se equivocó y tuve que ahí enfrentarlos cara a cara frente a todos, ¿cuánto más esos judaizantes que están entre ustedes? Por eso yo estoy enfrentándolos. Ese es un mensaje a los Gálatas. Cuidado, porque si Pedro se equivocó estando en la verdad, esos falsos, porque Pablo llamó falsos hermanos, ¿cuánto más ellos que están entre ustedes los quieren arrastrar a una hipocresía? Y cuánto más, si los verdaderos apóstoles y hermanos se pueden andar rectamente en la verdad, cuánto más aquellos falsos hermanos que están entre ustedes queriendo judaizarlos. Qué tremendo. Hermanos, tanto nosotros que predicamos al frente de ustedes en la iglesia, como cualquier otro obrero del Señor o hermano en la congregación que tenga algún servicio visible, hermanos, que no ande conforme a la verdad del Evangelio, que predique con sus labios, pero con sus hechos niegue la gracia de Dios, niegue la verdad del Evangelio. Porque acordemos, Pedro no estaba negando la verdad doctrinalmente. ¿Cómo lo estaba negando? Con su ejemplo. Hermanos, es digno de ser censurado en amor. Semejante hermano, semejante líder, semejante predicador, cualquiera en la iglesia que tenga un servicio visible y está actuando de esta manera, es digno de ser censurado. Nadie es intocable, hermanos. No hay un ungido entre los siervos de Jesucristo que pueda decir, no, a mí no pueden decirme nada. Eso también está mostrando el apóstol Pablo, que no importa si eres Pedro el apóstol, no importa si eres Pablo el apóstol, si no andas conforme a la rectitud del Evangelio, conforme a la verdad del Evangelio, debería ser resistido, por lo menos. Eso no debería ser tolerado. Hay cosas que hay una falsa tolerancia, y eso también puede ser una falsa tolerancia en la iglesia. No, es que yo cómo le voy a decir al hermano que está en pecado, pero si el hermano es el pastor de la iglesia, y así son muchas iglesias. No, el pastor está en adulterio, pero nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque es el pastor. No, hermanos. Si no andamos conforme a la verdad del Evangelio, debemos ser resistidos, debemos ser censurados. Entonces, la verdad en los labios del necio es despreciable, ¿no? Cuando un malvado habla la verdad, ¿es fácil recibir la verdad de sus labios? No, tú dices, pues es más necio que yo que le voy a hacer caso a él. Así te está diciendo la verdad, como que el corazón está cerrado, ¿no? Ante la boca del necio. Porque tú sabes que es un necio, tú sabes o es alguien que es un hipócrita. Cuando un hipócrita te quiere corregir, ¿cómo está tu corazón? Cerrado, tú no quieres escucharlo. ¿Qué tal si aquí me parara siendo hipócrita cada vez que me paro a enseñar y lo que estoy enseñando no lo estoy viviendo y usted lo sabe? Cuando yo esté predicando, sus oídos se van a cerrar, hermano. A mí me ha pasado en algunos ambientes, en algunos lugares, donde se para un hermano a predicar que yo sé cómo está su vida, o en el tema que justo está predicando, tiene rabo de paja, y se pone a predicarlo, hermano, a mí se me cierra el corazón. Aunque esté predicando la Biblia, a mí se me cierra el corazón. ¿No le ha pasado eso? Pues es un gran peligro, hermanos,
Que nosotros nos torzamos, no andemos conforme a la verdad y queramos enseñar la verdad. Pedro había enseñado la verdad del Evangelio ahí en Jerusalén en el concilio, pero ahora sus hechos lo estaban negando. Cosa tremenda. ¿Cuánto más en la boca, hermanos, de un líder que pisotea su propia enseñanza con su vida va a cerrar nuestros corazones? Y Pablo creía en este principio, hermanos. Porque miren lo que él dice, bueno, voy a leérselo. 2 Corintios 1, versículo 12, dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces, ¿cómo era la manera de Pablo conducirse? Era una manera acorde a su conciencia, no de una manera hipócrita. No pensaba de una manera y actuaba de otra. Pablo enseñaba en las iglesias que así como, y él habla varias veces de cómo él servía a Dios con limpia conciencia. Se lo dice a Timoteo, lo dice a Tito, se lo dice en varias epístolas. También se lo dice a los tesalonicenses. Entonces, Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál es su costumbre como líder que queremos imitar cada uno? Que así como yo creo, así como yo pienso, es así como yo actúo. Es así como yo me relaciono con los demás hermanos y no de una manera contraria. Ahora, Pedro no actuó de esta sana manera con los hermanos, ni con los otros judíos, ni con Bernabé, por lo cual esto no debía ser tolerado, hermanos. Esta desviación de la verdad no tiene tolerancia ni cabida en la iglesia. Por eso dice: dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí hay varias implicaciones, hermanos. Primero, Pablo enfrentó a Pedro ¿cómo? Cara a cara. Y en público, su hipocresía, la cual estaba teniendo. Entonces, fue en público ¿por qué, hermanos? Porque aquí podríamos decir, pero aquí a Pablo le faltó amor. ¿Por qué Pablo no agarró a Pedro aparte? Y le dijo: mira, Pedro, estás mal, corrige tu camino, arregla el asunto, estás siendo hipócrita, Pedro, arrepiéntete, cambia. ¿Por qué Pablo no hizo? Porque alguno podría decir: no, aquí Pablo ignoró lo que dice Mateo 18, que si tu hermano peca contra ti, lo agarres tú aparte, y si no te escucha, trae 2 testigos, si no lo escucha, ahí sí, hazlo delante de toda la iglesia. ¿Qué le pasó aquí? ¿Le faltó amor a Pablo? No, hermanos, es que el pecado de Pedro fue público, hermanos, y arrastró a un montón de personas. Si este asunto se hubiera resuelto en secreto, en privado, no hubiera corregido al resto de los hermanos. El resto de los hermanos no hubieran aprendido. Y Pablo enseña este principio a los demás hermanos también, porque creo que fue a Timoteo que le dijo que al anciano que anda mal, ¿qué hay que hacer? Reprenderlo en público. Dice, para que aprenda a temer, para que aprenda a no pecar, hermanos. También dijo que a otros hermanos que pecaron 1, 2, 3 veces, también los reprendiera en público para que aprendieran a temer. Entonces, este es un principio, hermano. A los líderes, a los que pecamos en público, ¿cómo deben ser corregidos? En público. ¿Por qué? Porque el daño que se hace es público, hermanos. Entonces, eso debe ser corregido y no debe ser tolerado. Entonces, fue de frente y no de espaldas. O sea, no es que Pablo iba por ahí hablando de las espaldas de Pedro y le cuenta a los Gálatas: ¿saben qué? Lo que yo le hice a Pedro? No, él se lo dijo a Pedro en su cara. Entonces, eso es otra cosa importante, hermanos, hablar con la gente las cosas de frente. Entonces, Pablo no hablaba a las espaldas de los hermanos, él fue valiente y lo habló frente a todos, y se lo habló a Pedro cara a cara. No es que lo habló frente a todos y Pedro no estaba. No, lo habló frente a todos estando Pedro. Y fue para corregir un pecado que afectaba a toda la congregación, ¿no? No era con el fin de destruir a Pedro, era con el fin de corregir, porque no estaba andando correctamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, imaginemos, hermanos, por un momento que esto no hubiera ocurrido así, que Pablo hubiera sido un cobarde o un tolerante de más, y entonces él hubiera tenido una falsa tolerancia, así un falso amor, y él no hubiera corregido esta actitud de los hermanos, y él hubiera dicho, por ejemplo, cuando se vayan los hermanos de Jerusalén, entonces todo volverá a la normalidad, así que yo ¿para qué discuto con Pedro? ¿Para qué le digo las cosas si cuando se vayan los hermanos que vinieron de parte de Jacobo, de repente hasta Pedro vuelve a comer con los gentiles? Mejor no digo nada. ¿Eso hubiera sido bueno para la iglesia? Entonces, otra cosa más. Tal vez Pablo hubiera pensado: si quieren los judíos vivir como judíos en medio de la iglesia, que lo hagan. Hay que ser tolerantes. Total, ellos fueron judíos toda su vida. Que sigan viendo como judíos. Tolerémoslos. Tal vez Pablo hubiera llegado a pensar así. O tal vez Pablo hubiera llegado a pensar: ellos están en libertad. Si quieren comer
Solo ellos por causa de guardar ciertas leyes dietéticas o por salud. Entonces no tiene nada de malo. Igual no están imponiendo nada a los hermanos. Entonces si ellos quieren comer así, Pedro igual no está imponiendo que nadie coma así. Entonces, me da igual. Pedro, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera pensado de esta manera ligera, hermanos? O con esta falsa tolerancia. Hermanos, si esto hubiera pasado en Jerusalén cuando hubo el concilio, o ahora aquí en Antioquía, si en Jerusalén hubieran cedido a las demandas de los judaizantes, así sea un poquito, o aquí en Antioquía se hubiera cedido ante la hipocresía de Pedro que estaba arrastrando a los hermanos, junto con Bernabé y los demás judíos gentiles, entonces, hermanos, hubiera ocurrido una división en la unidad que había en la iglesia, entre judíos y gentiles. Los judíos que habían creído que en Antioquía hubieran aprendido que era mejor no comer con los gentiles, que era mejor comer aparte, que las leyes dietéticas seguían teniendo cierto valor religioso ante Dios. Hubiera sido un mensaje equivocado que hubiera traído división a la iglesia, hermanos. Y como la iglesia, y como ya vimos el contexto de Antioquía, era en una ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, podríamos llamar el cuartel general de la predicación del evangelio a los gentiles, porque ese era el cuartel, digamos, de la iglesia local donde Pablo servía, donde Bernabé servía. Entonces imaginen, hermanos, la influencia que malvada o torcida que hubiera tenido ese ejemplo de Antioquía en las demás iglesias donde había judíos y gentiles. Ciertamente hubiera causado división en todas las iglesias donde había judíos y gentiles en el Imperio Romano. Hubiera sido un desastre, hermanos. Por eso no se podía tolerar. Si Pablo, un apóstol enviado por Dios a los gentiles a predicar el evangelio de la gracia, hubiera callado en nombre de la tolerancia, entonces hubiera puesto en peligro la libertad cristiana, hermanos. Libertad que tenemos de ser un solo cuerpo, judíos y gentiles. Libertad de comer juntos habiendo sido reconciliados con Dios por medio de su gracia. Libertad en la gracia de que en Cristo Jesús ya no hay división entre hombres y mujeres de distintos trasfondos sociales, culturales, económicos, de ascendencia. Todo esto estaba en juego, hermanos. Toda esa libertad que tenemos hoy en día estar aquí, hermanos. Hay hermanos de Venezuela, vemos hermanos de otras partes de América, de Asia, de Colombia, diferentes partes de Colombia. ¿Y todo eso por qué, hermanos? Porque en Cristo ya no hay diferencia. Somos un solo pueblo, y aunque a alguno le guste comer arepa con sal, a otros sin sal, esto así, entonces podemos comer todos juntos y estar todos juntos. Eso no es el motivo para dividir la iglesia. Pero ahí sí está haciendo un motivo, hermanos, la comida. Aquí no era por causa de la circuncisión, o por causa de que decían, no, es que si no guarda cierta ley ritual. No, hermano, era por comida que estaban teniendo división. ¿Se da cuenta? Porque no se puede ceder ni un milímetro en la verdad del evangelio, ni siquiera en cuanto a la comida, hermanos. En nada se puede ceder en la verdad del evangelio, hermanos. En nada. Otros quieren destruir esta unidad y esta libertad en nuestros días diciendo lo siguiente: no, hermanos, es que a mí me llamó el Señor a abrir una iglesia allá en el norte para los hermanos de estrato 6, porque hay que predicar el evangelio a los ricos. Entonces, en esa congregación se van a congregar solo ricos. Entonces, división entre ricos y pobres. Eso es, ¿sabe cómo llamamos socialismo? O estrato. Yo no sé por qué en Colombia solo estrato es algo que solamente he visto en Colombia, algo bien raro, donde quieren dividir a los pobres y a los ricos. Y ahora también quieren traerlo a la iglesia. No, que aquí, hermano, esta congregación, solo nos congregamos hermanos de estrato 10. Y de ahí para abajo no pueden afuera. Los pobres aquí no. Si usted tiene anillo de oro en su dedo, no pueden. ¿Qué le dice Santiago a los hermanos en su carta? Que si tú es un hermano y porque tiene un anillo de oro lo haces pasar enfrente y el hermano que está sentado lo haces sentar en el piso, eso está bien. Eso es hacer acepción de personas, dice Santiago. Eso está mal. Y a veces hacemos acepción de personas por si tienen o no tienen. Que gracias a Dios podemos sentarnos en cualquier lado. Eso no importa si usted tiene corbata o tiene corbata atrás o no. Usted puede sentarse aquí en cualquier lado. Y nadie le va a decir porque esté sentado ahí un niño o allá, no, usted váyase atrás. ¿No? Porque eso, la iglesia no puede dividirse ni por edades, hermanos. Eso está mal. La iglesia no puede dividirse ni por comida ni por nada, hermanos. Hoy también hay iglesia solo para intelectuales. ¿No? Que aquí solo nos congregamos hermanos escépticos que nos convertimos al evangelio. Y aquí hay un predicador que era científico, entonces solo hermanos de este talante universitario nos congregamos aquí. Aquí hay gente que no hizo la universidad, no se congrega. ¿Usted ha visto eso? Yo he visto eso, hermano. Yo he escuchado de hermanos en el norte que no se congregan y que cuando uno le venía a Ciudad Bolívar, hermanos, uy, no, allá a congregarse, no. Con esos hermanos ya son pobres, no. Dice, cuando lo miran como así, hermano.
Yo he visto eso, hermanos, aquí en Bogotá. No entre las iglesias, pero sí hermanos de denominación que yo he conocido. Ahora, también hay otras cosas, iglesias por nacionalidades. ¿Sabes que aquí en Bogotá hay iglesias solo para chinos? Y no chinos de chinos chiquitos, sino chinos de la China, ¿no? ¿Sabe que hay eso, hermanos? En Israel, donde yo vivía en la ciudad, y eso que en Israel somos pocos cristianos, en aquel tiempo en la ciudad donde yo vivía, yo creo que máximo llegábamos tal vez a 400 cristianos en toda la ciudad, y eso que es la tercera ciudad más grande del país. Digamos que era Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Hermanos, ¿sabe cuántas congregaciones habían con los pocos cristianos que habíamos? 7 congregaciones. Una de habla hebrea, como unas 4 de habla rusa, una habla chechena y 2 de habla hispana. Y todos divididos por idiomas. ¿Y en Israel qué idioma hay que hablar? Hebreo. Deberíamos estar todos en una sola congregación. Y al principio la iglesia hebrea era la más antigua, era la principal. Habían como 100 hermanos ahí que habían quedado. Pero ahí iban saliendo hermanos, no, que yo quisiera que nos congregáramos y se hablara en checheno. O había hermanos que decían, no, yo creo que se hable en ruso. Y así fueron haciendo divisiones por idiomas, siendo todos israelíes. Siendo todos de trasfondo judío. Y se dividían por idiomas la iglesia. No, que la iglesia de la China, hermano, la iglesia de la China no existe. Existe la iglesia en varias ciudades en la China, que puede estar formada por chinos y por no chinos, y no pasa nada. Entonces esta cosa no existe, hermano, dividir la iglesia por nacionalidad. Eso no está en la Biblia. Por ningún lado, hermanos. Ahora también iglesias, otras cosas más extravagantes. Iglesias solo para punqueros, tenemos solamente para rockeros, tenemos para metaleros, que llaman rebaños de lobos, aquí en Bogotá, ¿no? Entonces, hasta por música nos queremos dividir. Todas estas cosas, hermano, y más que nos vamos a inventar, atentan contra la libertad del Evangelio y contra la verdad del Evangelio, y no es conducirnos rectamente con el Señor. Es una falsa tolerancia. Es un falso evangelio. Entonces, hermanos, hay un solo evangelio predicado a distintas personas, pero un solo mensaje que es para todos y nos une en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la falsa tolerancia es una enemiga de esta libertad. Hoy tenemos pastores, ancianos, predicadores, apologetas, que en cuanto son invitados en la gracia de Dios a predicar en medio de sectas pseudo-cristianas, universidades llenas de ateos o congregaciones que se están desviando del evangelio, ¿qué hacen? Muchos de estos hermanos, en nombre de la tolerancia y el amor, llevarnos bien con todos, callan, por temor a no ser discriminados, en una fe falsa, en una tolerancia falsa, sacrifican la libertad y la verdad cristiana. Entonces, hermano, estos hermanos no confrontan el pecado. Hace poco había un hermano bien famoso que ha escrito varios libros y lo invitaron a un lugar donde una supuesta iglesia en Estados Unidos bien grande, episcopal, donde supuestamente define la homosexualidad. ¿Y usted cree que este hermano les predicó el evangelio o les llamó al arrepentimiento? No, les habló del Espíritu Santo. Que ellos no necesitan escuchar el Espíritu Santo, ellos no necesitan escuchar una historia de Sansón, ellos no necesitan escuchar una historia de cuántas hay en la Biblia, ellos necesitan escuchar el evangelio y arrepentirse, porque fue una falsa iglesia con un falso evangelio de falsa tolerancia. Igual al pastor lo criticaron. Y encima luego el pastor, para congraciarse con la congregación, arrepintiéndose cuando predicó contra la homosexualidad hace años. Todo en nombre de la tolerancia y caerle bien a la gente. Todo por el temor al hombre y perder su prestigio. Callan la verdad de la palabra de Dios y no aprovechan para predicar el evangelio. Quieren ser tolerantes, amigables y no ser agresivos predicando la verdad. Hermano, como dice John MacArthur, si el evangelio, si la verdad ofende a la gente, predíquele la verdad. Ellos llevan mucho tiempo ofendiendo a Dios. Hermano, yo estaba en Uruguay con un grupo de misioneros y yo era el líder de ese grupo y los que nos recibieron nos invitaron a predicar en un jardín de niños. Y dije, bueno, vamos a ir. Pero dijeron, pero solo una cosa, no podemos hablar de Jesús. Y entonces, ¿ya qué vamos? No, a hablar de valores. Es porque, mira, es que Dios nos abrió una puerta en ese jardín y si seguimos yendo, entonces un día vamos a poder predicar el evangelio. Y yo pensaba, si el día que prediquen el evangelio los van a echar, entonces ¿para qué siguen yendo? Prediquen el evangelio y que los echen. No, pero vamos, hermanos, yo no fui. Yo miré a mi grupo y le dije, si ustedes quieren ir, vayan. Pero yo no vine hasta aquí yo no vine aquí a Uruguay a predicar valores. Yo vine a hablar de Jesucristo. Y ellos fueron, yo me quedé. Porque dije, eso está mal, hermano, no podemos tolerar esas cosas, callar la verdad, por caerle bien a la gente, para que Dios nos abra puertas, cayó la verdad, entonces ¿para qué me abrir puertas Dios? Si tampoco voy a abrir cuando me abra las puertas, tampoco voy a hablar la verdad. Es una hipocresía, es una mentira
un atentado contra la conciencia, una falsa tolerancia que erosiona la verdad, porque en nombre de caerle bien a todo el mundo, traicionamos a Dios y su evangelio. Por tanto, nosotros, hermanos, no debemos tolerar el pecado, la hipocresía y la desviación del evangelio. Hermanos, ni siquiera guardar el sábado, hermano. No es que, hermano, ¿qué tal si yo guardo el sábado? No los hermanos, pero yo voy a guardar el sábado. Está bien, hermanos, que la Biblia dice, no, hermano, no está bien, porque eso es volverse a la ley. Hermano, yo quisiera, tal vez, no sé, enseñar sobre leyes dietéticas a los hermanos, que comamos como dice la Biblia, que eso es más sano, hermano. Es que Dios, no, hermano, eso no es el evangelio. Nuestra vida cristiana no se basa en eso, en qué comemos, en qué bebemos, o en guardar un día. Hermano, ¿qué tal si en la iglesia celebramos las fiestas judías? Total, está en la Biblia, celebremos Hanukkah, hagamos unas cabañas, celebremos la fiesta de Sukkot. No, hermano, fueran sombras. No podemos, hermanos, ceder en nada ni tolerar nada de esas cosas en la iglesia, hermanos. No más que pongamos un candelabro de oro bien grande así para representar que había en el templo. ¿Para qué, hermano? Si la iglesia no trata de esas cosas. Y así, en eso giran muchas iglesias hoy en día. No que cantemos música hebrea, que metamos esto y empiezan a meter judaísmo en las iglesias, hermano. Eso no debe ser tolerado, hermano. ¿Qué tal si esto no, hermano? Nada de eso. Nada del mundo, hermanos. Nada que no sea que traicione el evangelio de Cristo, hermanos. La levadura, por más pequeña que sea, hermanos, Pablo dijo, leuda toda la masa. Hermanos, que tuvo una nueva revelación del evangelio, hermano, guárdesela y tírela, porque no va a ser tolerada aquí. Hermanos, que tuvo una revelación nueva de cómo hay que hacer la cosa en la iglesia, hermano. La Biblia es la revelación de qué hay que hacer en la iglesia. No necesitamos su revelación, no vamos a tolerarla. Entonces, todas esas cosas, hermanos, no deben ser toleradas, porque en nombre de la tolerancia hoy en día, hermano, tuvo una revelación, dígala aquí aunque no esté en la Biblia. No, hermanos, nada de eso. Toda falsa doctrina que atenta contra el evangelio de Cristo no debe ser tolerada, sino que debe ser censurada. Por eso es que Pablo, hermanos, no toleró tal cosa, por lo cual él enfrentó a Pedro. Él le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? Entonces confronta la hipocresía de Pedro. Él no estaba viviendo conforme a lo que creía en el evangelio, sino que por temor estaba comportándose hipócritamente. Y esto imponía sobre la conciencia de otros, obligándoles o poniéndoles una carga. O sea, el mal ejemplo de Pedro, ¿qué hizo en la conciencia de los demás judíos creyentes? Les puso una carga. Oye, si Pedro, que es un ejemplo, un apóstol, está comiendo con los que de Jacobo, ya no come con los gentiles, nosotros también. Y fueron arrastrados. Bernabé vio ese mal ejemplo y dijo, no es el ejemplo de Pedro, vamos a seguir el ejemplo de Pedro. Y también fue arrastrado. ¿Y ahora qué pasó? Los gentiles también estaban siendo arrastrados. Porque claro, hermanos, era como un tipo de imposición. Si tú quieres comer con nosotros, con Pedro, con Bernabé, con los hermanos aquí judíos creyentes, tú tienes que comer como nosotros. Si no, tú no puedes comer con nosotros. O sea, nosotros sí queremos comer contigo, pero si quieres comer, tienes que comer como nosotros. Estaban judaizando a los gentiles con su mal ejemplo. Porque ¿qué hermano no iba a querer estar con Pedro los gentiles? Claro, ellos querían estar con Pedro, tener comunión, pero vieron que la única forma de tener comunión, ¿cuál era? Haciéndose a ellos. Haciéndose a los judaizantes. Volviendo a la ley. Entonces empezó a arrastrar a los gentiles, hermanos. Qué terrible problema. Estaba cofando Pedro. Si quieren comer con nosotros, deben adoptar nuestras costumbres. Y ahí se van a poder comer con nosotros. ¿Y qué le responde Pablo a todo esto, hermanos? Miren la respuesta de Pablo en el versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo dice aquí varias cosas. Primero le pone sobre la mesa su trasfondo judío, el de él y el de Pedro. Dice, los dos somos judíos. Tú, Pedro, eres judío, yo fui judío de nacimiento y no somos como los gentiles, no venimos del trasfondo gentil. Pero ambos también sabemos lo mismo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el evangelio, por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. O sea, dice Pedro, nosotros venimos del mismo trasfondo y sabemos las mismas cosas. Los dos siendo judíos sabemos que aunque guardábamos la ley de Moisés siendo judíos, eso no nos podía justificar. Eso no nos podía salvar. Y que incluso ellos, como judíos de nacimiento, fueron salvos de la misma manera que los gentiles. ¿Cuál?
no por medio de guardar la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo fueron justificados de sus pecados. Este es un firme mensaje tanto a la iglesia que estaba en Galacia como a los judaizantes que querían torcer el evangelio entre ellos. Él está mostrando, ni siquiera, miren, hasta Pedro y yo, que somos judíos de nacimiento, no pudimos ser justificados por la obra de la ley. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Y yo se lo dije a Pedro, y quiero que ustedes sepan, Gálatas, que Pedro lo sabe, que yo lo sé y que nosotros creemos eso. Que por eso está mal esa actuación hipócrita que Pedro tenía junto con Bernabé y los judíos de Antioquía, que ahora creían en Cristo. Entonces, Pablo nos muestra varias cosas. Pablo muestra que no hay ventaja en ser judío de nacimiento o el haber observado la ley para ser aceptado y justificado delante de Dios. No había ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque ellos, siendo judíos de nacimiento, también tuvieron que creer en Jesucristo, dice. Nosotros, judíos de nacimiento, y no como los gentiles, sabiendo que no podemos ser justificados por la ley, también creemos en Jesucristo para ser justificados. Pero también ponen claro que tanto judíos como gentiles son aceptos en los mismos términos. O sea, no hay un término para que Dios afecte a los judíos y otro término para que Dios afecte a los gentiles. Los dos son salvos en el mismo término. ¿Cuál término? La fe en Jesucristo, solo por la gracia de Dios. Y los gálatas pueden ser aceptados al igual que los judíos por medio de la gracia de Dios a través de la fe en el evangelio de Jesucristo. Estos 3 puntos aquí Pablo los pone en claro. ¿Y esto todo en qué concluye? En la última parte del versículo que dice, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué fuimos salvos por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley? Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. No por guardar el sábado, no, hermanos, que el 4º mandamiento está ahí en Éxodo, capítulo 20. Nadie va a ser justificado por guardar el sábado. No es que Dios mandó blanca que circuncidar. Nadie va a ser justificado por la circuncisión. Que por la comida, nadie va a ser justificado por lo que come o no come, hermano. Si usted sea vegetariano, o lo que sea, o coma vegano, eso no lo hace más acepto delante de Dios, hermano. Porque hoy hasta el veganismo se ha vuelto una religión entre los cristianos también. No es que yo como vegano, estoy mejor con Dios. No, hermano. Somos afectados por Dios únicamente a través de Jesucristo. Sea por guardar ley de Moisés o por leyes que tú te inventes, Dios no te va a aceptar por esas leyes, hermanos. Sin importar cuántas religiones pongan nuevas leyes. Las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas, aquellos que quieren que se judaicen ustedes, diciéndoles que si no guardan la ley de Moisés, no serán afectados por Dios, y parte de su pueblo les mienten, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el mensaje de Pablo para los Gálatas. Nadie, hermanos en Galacia, ustedes no van a ser justificados por circuncidarse o por hacer lo que los judaizantes les dicen, porque nadie se va a justificar por la ley. Y acerca de la justificación, si el Señor quiere, vamos a hablar en la próxima enseñanza, por eso no vamos a mencionar nada sobre este tema. Ahora, hermanos, para terminar, unas conclusiones, repasando todo lo que hemos visto hoy, o lo más importante. El evangelio de nuestra libertad debe ser defendido tanto en palabras, doctrina, como en obras, un testimonio que sea congruente con la verdad que predicamos, con la fe que profesamos. Ahora también aprendimos que no debemos tolerar la hipocresía en casos como el que vimos hoy, en cuanto a que que nuestra manera de vivir o una manera de vivir contradice lo que se enseña a otros, desviándolos del verdadero evangelio. Eso no debe ser tolerado en la iglesia. La falsa tolerancia, como hemos visto hoy, erosiona la libertad cristiana, debilita la sana doctrina, el poder del evangelio y el testimonio del pueblo de Dios delante de los hombres y de los incrédulos. Y por último, también podemos decir que vimos que Dios no hace acepción de personas. Tanto gentiles como judíos somos un solo pueblo en comunión en base a la obra de Cristo y no por obras que podemos hacer o cosas que podemos comer o no comer. Solo por la gracia de Dios, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Que no le quede ninguna duda, hermanos. Así que no importa si usted come chunchulla. A mí no me gusta la chunchulla, hermano, pero no dejamos de ser hermanos por eso. Somos uno en Cristo, hermanos. Amén.